La iglesia de Nuestra Señora de Loreto, ubicada en la calle San Ildefonso número 80, en el centro histórico de la Ciudad de México, es una de las últimas grandes joyas del periodo virreinal y un símbolo de transición hacia la arquitectura del México independiente. Su construcción comenzó en 1806, en plena etapa final de la Nueva España, y fue impulsada por la Compañía de Jesús. Aunque tras la expulsión de los jesuitas, el proyecto pasó a manos de otras órdenes religiosas. Concebida como un templo monumental para el oriente del centro de la capital, terminó por convertirse en el último gran ejemplo del barroco novohispano, pero al mismo tiempo incorporó elementos neoclásicos, reflejando así el cambio de gustos artísticos de la época. La fachada del templo, sobria y elegante, corresponde al estilo neoclásico, con columnas dóricas y jónicas distribuidas en dos cuerpos y un frontón triangular que le da equilibrio y serenidad. Sin embargo, lo que más sorprende a quien entra en el recinto es la majestuosidad de su interior, dominado por una cúpula monumental que en su tiempo fue considerada la más grande de la Nueva España. El retablo mayor estuvo dedicado a Nuestra Señora de Loreto, una advocación mariana muy difundida por los jesuitas, y durante el virreinato fue un punto de encuentro para la devoción popular, sobre todo de los comerciantes y habitantes del barrio de la Merced. Desde sus primeros años, la iglesia enfrentó un enemigo constante, el terreno lacustre del Valle de México. Sus muros y columnas comenzaron a sufrir hundimientos y desplazamientos que obligaron a intervenciones a lo largo de los siglos XIX y XX. A pesar de ello, el templo se mantiene en pie, aunque se considera una construcción en riesgo. Hoy, la iglesia de Loreto se contempla como un lugar lleno de historia, donde se cruzan las huellas del barroco tardío con los aires sobrios del neoclásico, y donde todavía resuenan los ecos de una ciudad que transitaba del esplendor virreinal a los albores de la independencia. Más allá de sus grietas y de sus muros inclinados, sigue siendo un testimonio invaluable de la fe, el arte y la vida cotidiana de la Ciudad de México en los últimos días del dominio español. La parroquia de San Jacinto, ubicada en Plaza San Jacinto, 18 bis, en San Ángel, Álvaro Obregón, es uno de los templos más antiguos y significativos de la Ciudad de México. Su origen se remonta a mediados del siglo XVI, cuando los frailes dominicos llegaron a evangelizar la zona y levantaron una pequeña capilla en terrenos que habían pertenecido a comunidades indígenas. Con el tiempo, aquella modesta construcción se transformó en un templo mayor que, pese a sus ampliaciones, conserva la sencillez y el aire de recogimiento propio de los primeros templos coloniales. El edificio presenta un estilo sobrio, con una fachada de piedra que contrasta con el verdor de los jardines que lo rodean. La nave principal es relativamente estrecha, lo que transmite una atmósfera íntima y de fuerte espiritualidad. Entre sus tesoros más notables se encuentra el famoso claustro con azulejos, donde cada muro luce mosaicos de vivos colores que narran pasajes religiosos y evocan la grandeza artesanal del virreinato. Estos azulejos son considerados una de las joyas más singulares del arte novohispano, pues combinan tradición indígena y técnicas europeas en un resultado de gran belleza. El conjunto de San Jacinto no solo fue un centro religioso, sino también un núcleo social. Durante siglos, el atrio sirvió como espacio de reunión para las comunidades de la zona y como cementerio en la época virreinal. Hoy en día, cada fin de semana, el atrio cobra vida con el tradicional bazar de arte y artesanías, lo que convierte al templo en un puente entre la historia y la vida contemporánea. Entre los detalles que más llaman la atención está la campana principal, que repica con un tono grave y profundo que resuena en todo San Ángel, y las imágenes coloniales que decoran sus altares, especialmente la dedicada a la Virgen del Rosario, patrona de la Orden Dominica. La iglesia de San Juan Bautista, ubicada en Parque Centenario 8 en el corazón de Coyoacán, es uno de los templos más antiguos y representativos del periodo virreinal en la Ciudad de México. Su historia comienza poco después de la conquista, cuando los frailes dominicos se establecieron en la zona hacia la década de 1520.
El templo se levantó sobre lo que había sido un centro ceremonial prehispánico, y desde entonces se convirtió en un punto clave para la evangelización de los pueblos originarios del sur del Valle de México. La construcción que hoy admiramos data del siglo XVI y conserva el estilo plateresco característico de las primeras iglesias novohispanas, con una mezcla de elementos renacentistas y góticos en su diseño. Su fachada de cantera, con portada sobria pero elegante, está decorada con relieves que muestran la transición entre la simplicidad medieval y la ornamentación que más tarde alcanzaría el barroco. La torre campanario, añadida en etapas posteriores, se alza como un faro histórico que ha marcado el paisaje de Coyoacán durante siglos. Al entrar al templo, el visitante percibe la amplitud de su nave principal y el ambiente solemne que transmite. Los muros gruesos y los detalles arquitectónicos transportan a otra época. En su interior, destacan retablos barrocos que fueron incorporados en el siglo XVII y XVIII, con dorados y esculturas de santos, lo que contrasta con la austeridad del exterior. La imagen de San Juan Bautista, patrono del templo, preside el altar mayor, rodeada de obras de arte sacro que reflejan la riqueza espiritual y artística de la época colonial. El convento anexo a la iglesia fue, en su tiempo, un importante centro de enseñanza y vida religiosa. Aunque muchas de sus secciones originales han desaparecido, aún se conserva el claustro con sus arquerías y corredores, un espacio de recogimiento que guarda el espíritu del México virreinal. Durante siglos, este conjunto funcionó como núcleo religioso y social de Coyoacán, y su atrio fue utilizado como cementerio, como sucedía en muchos templos coloniales. Por sus puertas han pasado personajes ilustres, y en sus muros se guarda la memoria de generaciones de coyoacanenses. Hoy, además de ser un lugar de culto activo, es uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la zona, visitado tanto por devotos como por quienes buscan admirar la grandeza arquitectónica de la época virreinal. La iglesia de San Bernardo se sitúa en la esquina de las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, justo al sur del Zócalo de la Ciudad de México, en pleno centro histórico. Fue fundada en 1636 por el arzobispo Juan Pérez de la Serna, quien destinó recursos propios para levantar un convento de monjas bernardas y el templo que las acompañaría. Desde entonces, este recinto se convirtió en un espacio de devoción y de gran relevancia religiosa durante la época virreinal. Su fachada es uno de los ejemplos más finos del barroco temprano en la capital. Hecha de cantera, combina sobriedad con elegancia. El acceso principal se adorna con columnas salomónicas y relieves que enmarcan la puerta de madera tallada, mientras que la parte superior presenta un frontón clásico que equilibra la composición. Aunque el paso del tiempo y las remodelaciones urbanas han modificado su entorno, el templo mantiene su porte original y destaca como una pieza clave dentro del conjunto arquitectónico de la época. Durante la colonia, estuvo ricamente decorado con retablos barrocos, muchos de ellos dorados, y con esculturas de santos que reforzaban la espiritualidad del lugar. Con el paso de los siglos, parte de este mobiliario se perdió debido a las reformas y a la desamortización de bienes eclesiásticos. En el siglo XIX, la iglesia de Santa Catarina Mártir, ubicada en el centro de Coyoacán, es una de las joyas arquitectónicas más antiguas y evocadoras de la Ciudad de México. Su origen se remonta a mediados del siglo XVI, cuando los dominicos, poco después de la conquista, establecieron allí una capilla para atender espiritualmente a los pueblos indígenas de la zona. Con el paso de los años, aquella modesta capilla dio lugar a un templo más sólido y amplio, que con el tiempo adoptó la advocación de Santa Catarina de Alejandría, mártir cristiana de la antigüedad. El templo refleja la sencillez de las primeras construcciones coloniales. Su fachada, hecha en cantera, conserva el aire austero de los templos platerescos del siglo XVI, con una portada sobria, adornada con relieves geométricos y motivos religiosos que evocan el estilo renacentista que los frailes trajeron de Europa. El campanario, añadido en el siglo XVII, completa la estampa con su diseño sencillo pero armonioso, enmarcando al templo en la vida cotidiana de Coyoacán. La nave principal,
De proporciones modestas, está iluminada por una luz tenue que resalta los retablos barrocos colocados en los siglos XVII y XVIII, cargados de dorados y esculturas de santos que complementan la espiritualidad del lugar. La figura de Santa Catarina Mártir preside el altar mayor, recordando la fe y fortaleza de aquella joven cristiana que se convirtió en símbolo de sabiduría y resistencia en la tradición católica. Alrededor de la iglesia se formó la comunidad de Santa Catarina, uno de los barrios históricos de Coyoacán, que aún conserva su traza colonial y su plaza tranquila frente al templo. Este entorno convierte a la iglesia en un rincón de serenidad, donde la historia y la religiosidad se entrelazan con la vida cotidiana de los habitantes. Hoy en día, la iglesia sigue en funciones como parroquia activa, al mismo tiempo que es un lugar de gran atractivo histórico y cultural. El Templo de la Santísima Trinidad, situado en la calle Emiliano Zapata número 60, en el centro histórico de la Ciudad de México. Su construcción comenzó en 1598, bajo la dirección de la Orden de los Trinitarios Descalzos, quienes buscaban establecer en la capital un convento y un templo dedicados a la devoción a la Santísima Trinidad. Aunque las obras se prolongaron por varias décadas, el edificio adquirió su forma definitiva en el siglo XVIII, alcanzando un esplendor que aún hoy asombra a quienes lo visitan. La fachada es un ejemplo soberbio del barroco estípite, es decir, pilares invertidos que se ensanchan hacia abajo, creando un efecto de dinamismo y movimiento visual. Los detalles de cantera, las esculturas de santos y los relieves que decoran la portada hacen de esta iglesia una de las más representativas del barroco mexicano. Su portada, rica en ornamentos y al mismo tiempo perfectamente equilibrada, ha sido considerada una de las más bellas de toda la capital novohispana. Al ingresar al templo, el visitante encuentra con una nave amplia y retablos que en su época estaban recubiertos de pan de oro. Aunque varias piezas originales se han perdido con el paso del tiempo, aún se conserva la majestuosidad del altar mayor, dedicado a la Santísima Trinidad, donde las esculturas y los motivos religiosos evocan la importancia teológica de esta devoción en la Nueva España. La luz que penetra por las ventanas superiores baña el interior con un resplandor cálido que resalta los detalles barrocos y transmite una atmósfera solemne. El templo también formó parte de un convento trinitario que tuvo gran relevancia en la vida religiosa del virreinato. Los frailes dedicaban su labor a la oración y a la asistencia espiritual de la población, y su convento llegó a ser un punto de formación y refugio en pleno corazón de la ciudad. Con las reformas liberales del siglo XIX y la desamortización de bienes eclesiásticos, gran parte del convento desapareció, pero el templo se mantuvo como vestigio de aquella época de esplendor. La iglesia de San Fernando, ubicada en la calle Guerrero 39, en el centro histórico de la Ciudad de México. Su construcción se inició en 1734 como parte del conjunto franciscano, que se levantó en honor a San Fernando, rey de Castilla, canonizado en 1671. El proyecto contemplaba tanto el templo como un convento para los misioneros franciscanos descalzos, quienes desempeñaban una labor fundamental en la evangelización de los pueblos lejanos del virreinato. La fachada, hecha de cantera, presenta líneas sencillas en comparación con otros templos más recargados de la época, lo que le confiere una elegancia particular. Sus portadas muestran pilastras y relieves que armonizan con el conjunto conventual, y la torre campanario se alza como punto de referencia en el barrio. El interior, de una sola nave, estuvo originalmente adornado con retablos barrocos cubiertos de oro, aunque muchos se perdieron con el paso del tiempo. Todavía conserva piezas de gran valor histórico y esculturas religiosas que reflejan la espiritualidad franciscana. Pero quizá lo más significativo de San Fernando no fue solo su iglesia, sino el conjunto que lo rodeaba. El convento fue uno de los centros de misión más importantes de la orden franciscana en el siglo XVIII, desde donde partían misioneros hacia regiones apartadas de la Nueva España. Con el paso de los siglos, el convento dejó de cumplir su función original y parte de sus terrenos se transformaron en lo que se conoce hoy
como el Panteón de San Fernando. El Panteón, inaugurado en 1832, es uno de los cementerios históricos más famosos de México, ya que allí descansan personajes de enorme relevancia como Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort y Melchor Ocampo, entre muchos otros. De este modo, el Templo de San Fernando quedó ligado para siempre a la historia nacional, no solo por su valor religioso y artístico, sino también por su papel como guardián de la memoria de los héroes de la patria. El Santuario de la Virgen de los Remedios, ubicado en lo alto del Cerro de los Remedios en Naucalpan, Estado de México, es uno de los templos más emblemáticos de la tradición virreinal y guarda una de las advocaciones marianas más queridas de la época colonial. Su origen se remonta a los años inmediatamente posteriores a la conquista, cuando, según la tradición, un soldado llamado Juan Rodríguez de Villafuerte trajo consigo una pequeña imagen de la Virgen de los Remedios desde España. Esta estatuilla, hecha de pasta de caña, fue ocultada durante la guerra en 1521 para protegerla, y años más tarde apareció milagrosamente en el cerro donde se levantaría el santuario. El primer templo fue una modesta ermita, construida por los conquistadores en el siglo XVI, convirtiéndose en uno de los primeros espacios de culto mariano de la Nueva España. Con el tiempo, la devoción creció entre españoles y criollos, quienes consideraban a la Virgen de los Remedios como su patrona protectora. De hecho, durante siglos existió una especie de rivalidad devocional entre la Virgen de los Remedios, identificada con los conquistadores, y la Virgen de Guadalupe, asociada con los pueblos indígenas. Esta dualidad marcó la religiosidad de la época colonial. El actual santuario se construyó en el siglo XVIII, cuando se decidió levantar una iglesia de mayor tamaño y riqueza para albergar la venerada imagen. El edificio, de estilo barroco, presenta una fachada sencilla pero armoniosa, adornada con cantera y con una torre que se alza sobre la cima del cerro. Su interior destaca por los retablos dorados y la presencia solemne de la pequeña imagen de la Virgen, resguardada en el altar mayor. Desde su ubicación privilegiada, el templo ofrece una vista panorámica del Valle de México, lo que refuerza la sensación de encuentro entre lo terrenal y lo divino. El Templo de San Francisco, ubicada en la calle Francisco y Madero, número 7 en el centro histórico de la Ciudad de México, es uno de los recintos religiosos más antiguos y representativos, cargado de historia desde los primeros años tras la conquista. Su fundación se remonta a la primera mitad del siglo XVI, cuando los frailes franciscanos, llegados poco después de Hernán Cortés, establecieron aquí su casa madre. Este conjunto llegó a ser el convento más grande de la ciudad y albergó colegios, claustros y capillas dedicadas a diferentes advocaciones. Con el paso de los años, se redujeron considerablemente sus dimensiones, dejando en pie solo el templo que hoy conocemos, con una imponente fachada de cantera que refleja la riqueza artística del siglo XVIII. Destacan sus columnas salomónicas, las esculturas talladas y los relieves que enmarcan la portada principal. El interior guarda retablos dorados, altares laterales y una atmósfera solemne que recuerda la grandeza del antiguo convento. Uno de sus elementos más famosos es la Capilla de la Tercera Orden, un espacio anexo con una de las fachadas barrocas más hermosas de la ciudad, ricamente ornamentada y considerada una joya del arte virreinal. El templo fue testigo de episodios trascendentales. Allí se celebraron ceremonias religiosas vinculadas con la élite novohispana, y en sus muros se enseñó y difundió la fe católica entre los pueblos indígenas recién evangelizados. También sufrió transformaciones tras la reforma de Benito Juárez, cuando buena parte del convento fue destruido o convertido en edificios civiles. Hoy, el Templo de San Francisco se mantiene como monumento histórico protegido, visitado por quienes recorren el centro histórico. Es un recordatorio vivo del poder que tuvieron las órdenes religiosas en la construcción de la Nueva España y un ejemplo magnífico de la arquitectura barroca mexicana. La Iglesia de la Profesa, cuyo nombre completo es Oratorio de San Felipe Neri, la Profesa,
Es uno de los templos más emblemáticos y de mayor riqueza histórica y artística de la Ciudad de México. Está ubicada en el centro histórico, en la esquina de Madero e Isabel la Católica, número 21. Originalmente formaba parte de un conjunto arquitectónico conocido como la Casa Profesa, donde vivían sacerdotes jesuitas que, además de los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, asumían un cuarto voto de obediencia especial al Papa en lo referente a las misiones. A estos religiosos se les conocía como profesos dentro del derecho interno de la Compañía de Jesús. La iglesia fue fundada en 1585 por iniciativa del jesuita Pedro Mercado y con el apoyo económico de Fernando Núñez de Obregón y de Juan Luis de Rivera, tesorero de la Casa de Moneda, quien además fungió como su patrono. El lugar buscaba estar lo más cerca posible de la Plaza Mayor. La primera iglesia se levantó entre 1597 y 1610, siendo Melchor Pérez de Soto el arquitecto encargado de construir la cubierta. La actual construcción data de 1714 y es obra del arquitecto Juan Pérez de Soto. Su fachada de cantera destaca por las columnas estípites y la rica decoración, mientras que en el interior resalta la amplitud de la nave, los retablos dorados y un valioso acervo artístico con obras de grandes pintores como Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, José de Alcíbar y más tarde Miguel Cabrera, lo que convierte a la Profesa en un auténtico museo de arte sacro novohispano. Un hecho de gran importancia histórica ocurrido en este templo fue la llamada Conspiración de la Profesa, en 1808, una serie de reuniones entre miembros de la élite novohispana que buscaban mantener la fidelidad a la corona española y frenar los intentos de independencia tras la invasión napoleónica. Por este motivo, la iglesia también es recordada como escenario político en los albores de la independencia de México. Su acervo de pintura religiosa es considerado uno de los más notables de México, tanto por su cantidad como por su calidad. Hoy en día, la Iglesia de la Profesa sigue activa, conservando sus tradiciones religiosas y recibiendo tanto fieles como visitantes que buscan admirar su espléndida arquitectura y su tesoro artístico. Es, sin duda, una joya del patrimonio cultural e histórico del país.